Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos del Canal Rural, buenos días. Bueno, como diría un analista de La Pampa, un momento de incertidumbre insoportable. Incertidumbre. El mercado está bien, está firme, está claro que falta hacienda y sobra demanda, especialmente externa, y además que esta oferta que tenemos ahora, que vamos a hacer este año y aparentemente por un par, 2 o 3 años más, por lo menos, no alcanza para un consumo interno apenas repunta, apenas mejora el poder de compra de la gente. Eso se expresa en los precios. Y una exportación que ahora circunstancialmente está fuera de combate por el atraso cambiario, pero que justamente lo que estamos viendo es que va a haber alguna corrección, no sabemos cuál, en la política cambiaria, que lo que es muy probable, aún en la versión más moderada que se está hablando de la corrección cambiaria o de la modificación de la política cambiaria, básicamente el abandono del crawling pega al 1%. Esto significa volver, llamarlo de vuelta, vení que te perdonamos, volvé, sentate a la mesa, volvé al escenario con un mercado internacional muy tomador, pero extremadamente incierto. Extremadamente incierto. Hoy va a comunicar el presidente Trump las medidas arancelarias contra casi todos los que fueron, yo diría que casi contra todos los que fueron sus socios hasta hace muy poco tiempo. Ya no es solamente China, Rusia, o lo que pensábamos que era Canadá, México. Va a incluir a Japón, va a incluir a Corea del Sur, va a incluir una cantidad de supuestos aliados. O sea que en lo interno estamos ante una definición de la política cambiaria. Es altamente probable que no siga este crawling peg del 1%. La inflación, dicho sea de paso, los datos que se están manejando ya para marzo de las principales consultoras, que le erran por décimas, está hablando de una inflación ya del 2.7, 2.8. Ya con los efectos que tendría que empezar a sentirse el crawling peg al 1%. Y por el otro lado, lo que uno observa es que lo que es lo más probable es que se revise la política cambiaria. El gobierno no quiere devaluar, no quiere saber nada con devaluación, pero tampoco se puede sostener esta situación de pérdida constante de reservas del Banco Central. Las declaraciones del ministro de Economía han sido muy desafortunadas. Hace días ha introducido una incertidumbre muy grande en el mercado, que el mercado dice, mira, no sé qué van a hacer, pero aparentemente no van a seguir con esta devaluación del 1%. Uno diría en esta altura que lo más probable es que haya, no una devaluación, palabra que hay que sacar del léxico de los argentinos, un ajuste cambiario incruento, que esa es la idea, incruento, y que probablemente acerque el tipo de cambio comercial al tipo de cambio a los dólares financieros. Acá depende mucho de qué cantidad de dólares de libre disponibilidad le dé el acuerdo del Fondo Monetario Internacional para ser utilizado en el sostenimiento del tipo de cambio. Pero si nosotros como ganaderos miramos hacia adelante y vemos el crawling peg del 1% frente a una inflación que en los últimos meses no baja del 2, 2,3, 2,5, 2,7, algunas estimaciones están hablando un poquito más que eso, inclusive para el mes de marzo, y que si llega a haber una corrección cambiaria, la devaluación se va a parecer, la inflación se va a parecer más al 2, se va a ubicar en una franja entre el 2,5 y el 3,5 probablemente. Con un contexto así va a ser, y es muy difícil, y en un contexto de pérdida de reservas, en un contexto sobre todo que es por acción del gobierno y no por otra cosa, que se perdió toda certidumbre con respecto a la política cambiaria. Ahora hay que esperar la reunión del board del Fondo Monetario Internacional a ver cuánta plata viene, y dentro de cuánta plata viene, cuánto se adelanta, y dentro de cuánto se adelanta, cuánto es de libre disponibilidad para poder utilizarlo básicamente en sostener el tipo de cambio. Pero uno diría, el tipo de cambio comercial de 1.080, 1.090, 1.100 pesos con una devaluación de solo el 1% mensual, eso es lo que aparentemente hay altas probabilidades que no siga.
¿Qué viene detrás? No se sabe. Lo más probable es que se acerque el tipo de cambio comercial a los tipos de cambio financieros. Estamos hablando de 1.100 a 1.300 pesos, pero es todo en el aire. Si fuera por el gobierno y siendo la lucha contra la inflación su principal capital político, no haría nada. Seguiría con esto que era su política. Todas las dudas empezaron, todo esto se empezó a adelantar, a desencadenar los acontecimientos cuando el ministro Caputo en una entrevista hace 10 días no volvió o no dijo, como decía siempre, con énfasis, esta es nuestra política cambiaria del 1% de crawling peg, se bajó del 2 al 1. Bueno, pero ¿esto qué implicancia tiene desde el punto de vista de la formación del precio de la hacienda? La exportación llega a ser el 32-33% de la demanda a mediados del año pasado. Ya estuvo hace 2 años en niveles muy altos como componente de la demanda. Es el factor dinámico. Se repliega, disminuye la actividad, disminuye las faenas, disminuye las exportaciones, hace 5 meses que están cayendo, reduce personal, quita turnos de despostada, no contrata estas cuadrillas ocasionales que se traen para determinados trabajos, reduce fundamentalmente la exposición a China, pero baja su actividad. Sigue perdiendo plata, el poder de compra de la industria exportadora, según dicen en general y se comenta y se conoce que es más o menos que tienen un poder de compra que está entre 300 y 400 pesos por debajo del valor de mercado del novillo pesado, novillo exportación, Hilton. Quiero decir, está en un nivel de pérdidas y ¿qué efecto tendría una devaluación, una mejora en los ingresos de los exportadores? Siempre lo decimos, se los van a gastar en el mercado porque hay negocios, hay ociosidad, no hay vacas, no hay novillos, los precios internacionales están mostrando una mejora, una suba en el market, pero una suba. En los negocios con China ya hace 3 o 4 semanas que están mostrando una mejora. Hilton cercano a los $17.000, Israel muy firme, tapa de cuadril en Brasil muy firme. Uno observa que China empieza en el margen. China, nosotros lentamente estamos reduciendo nuestra exposición, estamos volcándonos sobre otros mercados. En un contexto, voy a repetir, en que el precio internacional de la carne está subiendo. Si me obligaran a decir qué valor en el promedio de lo que exporta Estados Unidos con lo que exporta Brasil, Argentina, Uruguay, Australia, todos, si uno hace un promedio de todas las situaciones, puede decir que en el último año, pero especialmente en los últimos meses, el precio internacional de la carne vacuna ha subido entre un 10 y un 15%. Entonces, si eso ha permitido moderar en el margen, moderar en algo, especialmente estas últimas mejoras de las últimas semanas de China, las pérdidas que experimenta la industria exportadora. La industria exportadora la volvemos a sentar a la mesa de formación de precios, le damos un tipo de cambio mejorado, porque evidentemente de todo esto va a salir un tipo de cambio que en términos reales va a ser más alto que el que tenemos hoy. Vuelvo a repetir, no es porque quieran, sino porque es parte de las conversaciones con el fondo y parte, esto es muy complejo. También es probable que retiren ese 20% de blend, que parte se liquida, el 20% se liquida por los tipos de cambio financieros que mejoran el tipo de cambio, que eso se saque, pero al mismo tiempo mejore el tipo de cambio comercial porque se parezca más al conjunto de los dólares. Bueno, esto es muy complejo, pero de lo que va a salir de todo esto es que lentamente, y como debería de ser, la exportación va a tener mayores ingresos porque están mejorando los precios internacionales y va a tener mayores ingresos porque probablemente es inevitable un ajuste. Que es la pregunta que se hace es, ¿el mercado va a tomar como bueno un ajuste del comercial del 1.100 a 1.300 pesos después de todo el atraso acumulado? Después de todas las expectativas que existen, puede pasar que el Fondo Monetario Internacional comprenda la situación, le dé un volumen reforzado por otra clase de préstamos de organismos internacionales y demás, le dé al gobierno una cantidad de dólares suficientes para por lo menos llegar a las elecciones. Pero ¿cuál va a ser el pensamiento de todo el mundo? Después de las elecciones van a tener que modificar ya más radicalmente. Se llega a las elecciones ya con este adelanto que tenemos ahora y con esta debilidad del Banco Central en materia de disponibilidad de reservas utilizables para sostener este tipo de cambio. Pero quiero decir, esto es un tema que nos excede, no sabemos qué va a pasar, vamos a tener 15 o 20 días de muchísima incertidumbre. En general la incertidumbre es muy mala porque la oferta se retrae a la espera de lo que sucede en granos y se ha sucedido en carnes en los últimos 2 años. Los precios de la hacienda son muy buenos. Los precios de la hacienda, lo dijimos en el micro anterior, lo repetimos ahora.
para un índice enero-diciembre igual 100. Marzo es 105 en términos reales y para el promedio de los últimos 10 años tiene un índice en términos reales de 105. Baja 104 en abril, baja 103 en mayo, baja 101. Este es el promedio de los últimos 10 años. O un índice 101, sigue bajando, baja 98 en julio, repunta en agosto a 99, baja en septiembre a 95 y toca el piso de 92. O sea que si hoy estamos en 104, de acuerdo a la estacionalidad de los precios reales, corregido por el efecto inflacionario, en el mes de octubre tendríamos que tener un índice 92. Esto para tener alguna tendencia. Ahora, esto va a traer otro impacto, si llegaba una devaluación, un impacto sobre los ingresos de la población. Y lo que también estamos viendo que no sabemos cómo va a terminar. Le vamos a dar eventualmente un mayor poder de compra a la industria exportadora, mayor competitividad vía aumento en el tipo de cambio, que se supone que va a ser discreto, porque lo que se negocia es el menor aumento o el menor ajuste en el dólar posible. Quizá haya que sacarse la cabeza que siga el 1% de ajuste mensual, pero un salto pequeño inicial para después una banda acotada de flotación, por decir algo, entre, no sé, 1.270 y 1.300. Pero en cualquier caso, a la exportación va a tener un mayor poder de compra. El mercado internacional, siempre lo decimos, hay vida fuera de China, se están revelando, se están conociendo mercados extranjeros, pero está todo prendido con alfileres de lo que diga Trump esta tarde. Esto es una guerra comercial mundial. Es Estados Unidos contra todos. Y de cuyos efectos hoy no sabemos qué alcances puede tener. En principio, lo que se sabe y ya se está viendo ahora es el comercio que ya se paró es el comercio de Estados Unidos a China, porque le pone impuestos, China le pone otros impuestos a productos agropecuarios americanos, y existe una incertidumbre tan grande que los compradores chinos y los exportadores americanos dicen paremos los embarques hasta ver qué sucede. O sea que y no es un negocio menor. Estados Unidos provee a China en el orden de las 180.000 toneladas anuales, año 2024, por valor de 1.400 millones de dólares. Ese comercio ya está completamente parado. El otro que se supone que va a tener un parón extraordinario, si se confirma todo lo que se está viendo, es las tarifas adicionales que se le va a poner a la carne mexicana, al ganado mexicano, al ganado y la carne canadiense. Todo esto que va a traer, que Estados Unidos va a tener, Canadá y México, entre ganado en pie y carne, participan del 14% del mercado. Eso no va a tender a desaparecer, va a tender a encarecerse de tal modo que la única cosa que va a hacer es aumentar el precio de la carne local en Estados Unidos, que ya está ahora en los récords históricos. Ya no es en dólares corrientes ni constantes. En dólares reales constantes, el precio actual de la carne en Estados Unidos ya pasa los $7.45 por kilo en gancho. Entonces, quiero decir, hay varias cosas pendientes. Una en el tipo de cambio en el tema local, otra es el resultado de una guerra que hasta ahora lo que se está viendo que va a ser todos contra todos y no sabemos a cómo nos va a alcanzar a nosotros y no sabemos si Trump en su locura va a poner aranceles a la importación de carne de terceros países, como sería el caso, porque nosotros tenemos un pequeño déficit de balanza comercial con Estados Unidos. Un vistazo a otras variables. La primera, ¿cuántos kilos? Saltamos violentamente de tema. ¿Cuántos kilos necesitamos para hacer una pradera en febrero? Ahora en febrero que acaba de terminar. Época de siembra de praderas, de preparación de los suelos de praderas. Promedio de los últimos 5 años necesitábamos 131 kilos de novillito en cañuelas para hacer una hectárea de pradera. En el último febrero, 107 kilos. Una baja muy importante en el poder de compra de un kilo de novillito en términos de praderas. Promedio de los últimos 5 años, 131 kilos necesitábamos, ahora necesitamos 107. ¿Qué sucede con el gasoil? Promedio de los últimos, acá lo invierto, ¿cuántos litros de gasoil compro con un kilo de novillito?
En los últimos 5 años compraba 2 litros 23 de gasoil por un kilo de novillito, ahora compro 2 kilos, 2 litros, 2 litros 46. Se ha aumentado el poder de compra del novillito en términos de una pradera, en términos de gasoil. ¿Qué nos dice esto es un dato de enero, pero que lo podemos considerar vigente? ¿Cuántos kilos de novillo se necesitan para hacer un verdeo de invierno? El año pasado se necesitaban 128, esto es INTA Bordenave. Se necesitaban 128 kilos, ahora se necesitan 91. Mejora porque estos precios de la hacienda actuales, entramos en una zona de turbulencias muy grande, estos precios de la hacienda actuales, que son los máximos del año, en marzo-abril, y después muy lentamente declinan, son precios muy buenos. Persiste la faena descomunalmente alta de vaquillonas. El año pasado se mató, la relación entre lo que matamos y el stock de vaquillonas cuando empezó el año, 50.6 del stock nos matamos. En los años de retención, ese índice, tasa de extracción de vaquillonas en relación a su stock al inicio del ejercicio, está entre el 20, llegó a estar entre el 28 y el 30%. Y este índice del 50,6% del año pasado, que ustedes saben que en la última vacunación se encontraron 6% menos de vaquillonas que el año anterior. Vamos a ver si esto se confirma en los datos de stock ganadero que va a dar a conocer el Ministerio de Agricultura, la Secretaría de Agricultura en estos días. Pero nosotros sabemos que hay un 6% menos de vaquillonas en el stock por la vacunación y que probablemente se exprese en el número que quede reflejado la Secretaría de Agricultura, el 31 de diciembre del 2024. ¿Qué quiero decir con esto? Vemos qué está pasando con la faena en lo que va del año. En enero-febrero la faena cae 6% con respecto al año pasado. Pero veamos qué pasa en faena diaria en el mes de marzo que acaba de terminar. Faena diaria 3,2%. El conjunto de toda la industria faenó diariamente 3,2% menos de hacienda que el año pasado. Con 16% menos de vacas. Este faltante de vacas que estamos viendo, sencillamente porque estamos dejando, en vacas estamos dejando de tener índices propios de liquidación. Pero hay 5% más de vaquillonas, o sea que nos dan el dato de que estamos disminuyendo y que no podemos seguir, nosotros apretamos el acelerador. 5% más de faena diaria de vaquillonas, marzo de este año contra marzo del año pasado. 3% menos de novillo, que es dentro de todo lo más estable, y 1% más de novillitos. Que es decir, si este año que acaba de empezar y ya tenemos 3 meses adentro, estamos matando más que cuando nos comimos el 6% de los test de vaquillonas, es probable que continúe la tendencia. Esta tendencia es una cosa que llama la atención porque se está dando en Estados Unidos, en Brasil, en Europa, en todos lados. Que es este indicador que es tan difícil de identificar. ¿Qué significa que el productor esté matando un porcentaje de vaquillonas? ¿No está reponiendo? Bueno, vamos a ver en el número de vacas, en el número de vientres, ahora cuando se conozca el stock. Recuerden que no se vacunaron las vacas el segundo semestre del año pasado. Mercado internacional, para terminar, por tener una idea de cómo están las cotizaciones del ganado. En Uruguay, $4.60 en gancho, en Argentina $4.80, en Brasil $3.50, siempre Brasil por debajo de los demás. Brasil y Australia en los primeros 3 meses del año con embarques récord. El mercado internacional está, aún con la caída de las importaciones de China de los 2 primeros meses del año, y tenemos ahora información, cayeron 6%. El resto del mercado está más que compensando la caída de las importaciones chinas, que igualmente China está exportando volúmenes enormes. Australia $4.20, Estados Unidos $7.45 y en alza. Estados Unidos se está pegando probablemente con todas estas medidas un tirón al pie porque van a faltar muchos alimentos. Ya hay un problema gravísimo con la falta de personal en industria frigorífica, en feedlots, en un montón de sectores ligados a la ganadería, pero mucho peores en la agricultura, en las hortalizas, en las frutas y demás, donde está faltando la mano de obra proveniente de Centroamérica, de México, Salvador, etc. Y eso va a llevar, en el caso de la carne lo estamos viendo, la carne va a contribuir a que la inflación en Estados Unidos sea alta en los próximos meses. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves.
Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.